Ha llegado el momento de compartir relatos de terror y leyendas urbanas aquí, en la oscuridad. Bienvenidos. Esta es una historia de una madre y su hijo, un hijo rebelde, quien estaba entrando apenas en los años 20, bueno, en sus 20, y la mamá que ya no encontraba la solución para controlarlo. Cada fin de semana el joven desaparecía toda la madrugada, llegando ya cuando el sol estaba a punto de salir. Su mamá le pedía constantemente que, aunque le daba permiso de ir a las fiestas, tenía que regresar temprano, ya que caminar por la madrugada en esa zona en donde ellos vivían era muy peligroso. Y además, ella se quedaba sola en casa. Tenían una casa de 2 niveles en la cual la mujer se sentía cada vez más sola. En una ocasión, un sábado por la noche, la mujer estaba nuevamente angustiada por la ausencia del hijo y la posibilidad de que le pasara algo de regreso. Miró el reloj y este le avisó que eran las 11 de la noche con 30 minutos. Ya no podía aguantar más tiempo despierta, así como ocurría cada semana desde hace ya mucho tiempo, decidió ir a la cama, aunque sabía que no iba a poder conciliar el sueño hasta que escuchara los pasos de su hijo llegando a casa. Así, pasó media hora, la mujer iba y venía del sueño, un sueño ciertamente inquieto, y de pronto comenzó a escuchar voces muy cerca de su casa. Supuso que habría un grupo de borrachos enfrente, sin descartar la posibilidad de que en este grupo estuviera su hijo. Así se incorporó de la cama, se asomó a la calle y no había nadie. El grupo de voces se seguía escuchando, eran como murmullos, como si alguien estuviera platicando en voz baja, aunque por momentos se escuchaban risas. Entonces pensó en algo que le desagradó aún más, que ese grupo de amigos con su hijo estarían en la planta baja de su casa. Sintiéndose realmente enojada, salió de su recámara y desde la parte de arriba de la escalera le gritó a su hijo: «Jaime, deja de estar echando relajo en mi casa, saca a tus amigos de aquí y sube ya a dormir». Solo por un espacio de 2 segundos las voces de abajo se quedaron en silencio para después empezar a hablar más fuerte y reír también a mayor volumen. La mujer no alcanzaba a distinguir qué era lo que decían esas voces. Mientras trataba de distinguir esto, un ruido muy fuerte la sobresaltó. Ese ruido era el abrir y cerrar de cajones de la cómoda que tenía en el comedor. Escuchó claramente cómo sacaban de esos cajones todos los cubiertos que había en ellos y empezaban a tirarlos por toda la planta baja. Escuchaba el chocar de los cubiertos contra el suelo, las paredes, las ventanas y los muebles que había en la planta baja. La mujer no entendía por qué estaba pasando todo esto y sobre todo por qué su hijo, Jaime, dejaba que vandalizaran de esa forma su casa. Después de varios segundos de estar escuchando los cubiertos chocar por toda la planta baja, todo se quedó en silencio. Comenzó nuevamente la mujer a caminar hacia la escalera, cuando nuevamente las voces empezaron a hablar y empezaron a reírse. La mujer intentó comunicarse con su hijo otra vez, le gritó: «Jaime, por favor, deja la fiesta para después y sube a dormir». Esta vez las voces no hicieron silencio y sí rieron un poco más. Ahí se dio cuenta la mujer de algo que la aterrorizó. Seguramente se trataba de un grupo de criminales que se había metido a su casa, la estaba robando y quizá, lo más probable, le haría daño. Aún así, intentó nuevamente gritarle a su hijo para que éste subiera a la escalera y le diera una explicación. Nada, no hubo respuesta y las voces seguían murmurando. Tras unos segundos de seguir así, solamente escuchando las voces, nuevamente se escuchó el abrir y cerrar de cajones y esta vez eran cristales que caían por toda la planta baja. La mujer supuso que eran las tazas y los vasos que había en los muebles que estaban alrededor del comedor y estos eran estrellados otra vez en el suelo, en los muebles, en las ventanas y en las paredes. La mamá de Jaime no podía más de terror. ¿Qué era lo que querían esas voces? ¿Qué era lo que querían esos criminales? Silencio. Los cristales, las voces, las risas simplemente se detuvieron. Durante esos escasos segundos, la mamá de Jaime sintió una ligera esperanza de que todo hubiera terminado
y estos maleantes se hubieran salido. Sin embargo, su tranquilidad se vio interrumpida porque estas voces se reanudaban y además se escuchaba claramente cómo entraban a la cocina. Nuevamente repetían el ejercicio de abrir cajones y sacar todas las cosas que había ahí dentro. Claramente se escuchaba caer otra vez los cubiertos o utensilios de cocina por todo el piso y la pared de la misma. La mujer ya no tenía control sobre sí misma y no supo por qué, pero volvió a gritarle a su hijo: Jaime, por favor, estate quieto, realmente me estás asustando. Si quieres quedarte aquí con tus amigos no importa, pero por favor, deja de hacer ese ruido. Al momento en que la mujer decía esta última palabra, el caer y el chocar de los cubiertos se detuvo. Sin embargo, claramente se escuchó como un hombre se quejaba de un gran dolor. Había escuchado el quejido y el grito de un hombre, el cual evidentemente acababa de ser malherido. Seguramente uno de los cuchillos de la cocina había sido utilizado para este fin. El rostro de la mujer estaba ya húmedo de las lágrimas y ya no tenía voz, ya no sabía cómo reaccionar o cómo gritar. Solo un par de segundos después de que se escuchó el quejido del hombre, las voces, las risas, los ruidos cesaron por completo. Ahora la mamá de Jaime solamente escuchaba su propia agitada respiración. El corazón quería salírsele del pecho y estaba realmente aterrorizada. Sin que la mujer lo notara, pasó una hora arrodillada en la parte de arriba de la escalera, sin poder moverse y sin poder entender qué era lo que había pasado. El pensamiento que la sacó de su sopor fue que quizá el hombre que había escuchado que había sido malherido o quizá asesinado era su propio hijo. Así, se incorporó rápidamente y comenzó a bajar la escalera. Cuando iba a la mitad, algo la detuvo. Otro ruido inesperado. Esta vez era la puerta de la casa. Esta se abrió y se cerró y escuchó los pasos de su hijo, quien intentaba subir la escalera a oscuras y en un evidente estado de ebriedad. El joven se asustó al ver a su mamá a media escalera, pero después reaccionó. Sabía que estaba ahí lista para regañarlo. Cuando le iba a reclamar, se acercó a ella y notó el rostro empapado en lágrimas y con una evidente expresión de terror. Apenas logró llevarla a la recámara de ella y ahí la mujer, con muchos trabajos, logró explicarle todo lo que acababa de ocurrir. Para Jaime también la respuesta era que unos maleantes se habían metido a su casa. Le dijo que lo mejor era esperar a que amaneciera para poder bajar a la casa y ver qué era lo que había ocurrido. Así, esperaron a que el sol saliera y bajaron al día siguiente. Encontraron toda la estancia del comedor, la sala y la cocina llena de vidrios, de platos, de vasos, de tazas y también los cubiertos regados por toda la casa. En la mesa de madera estaban enterrados los tenedores y los cuchillos tanto del comedor como de la cocina. Estuvieron buscando para ver si había algún cuerpo o sangre en alguna parte con base en lo que la señora había escuchado la noche anterior. Tras varios minutos de búsqueda, Jaime se agachó en la parte de abajo de la estufa y ahí encontró arrojado hasta el fondo al cuchillo más grande de la cocina. Lo alcanzó, lo sacó y este estaba cubierto de sangre. Jaime y su mamá llamaron a la policía para reportar todo lo que había ocurrido y para reportar el que estos maleantes se hubieran metido a su casa. Se hicieron las investigaciones pertinentes. No se encontró ningún tipo de huella, no solamente en las paredes o en la puerta, sino en ninguno de los cuchillos, platos, vasos. En ningún lado aparecía huella digital alguna. El cuchillo con sangre fue estudiado y, aunque sí hubo una coincidencia de sangre, dejó a todos helados. La sangre pertenecía a un hombre que había sido asesinado 20 años antes en la casa de junto. Este hombre había sido asesinado después de un largo juego de cartas que se había dado en esa casa y que se tornó en violencia. Según les comentó un policía ya retirado, esa noche había iniciado con un juego de cartas acompañado, por supuesto, de bebidas alcohólicas. Al terminar este juego, ellos estaban de muy buen humor y empezaron a aventarse de cosas. Empezaron con las cartas para después subir a los cubiertos, las tazas y los vasos.
Esto derivó en una pelea violenta que culminó con el asesinato del anfitrión. Nunca antes, ni siquiera en la propia casa, se había dado una manifestación del tipo que se había dado la noche anterior en casa de Jaime y su mamá. Nadie supo por qué fue hasta entonces y sobre todo por qué fue en la casa de Junto. Lo que sí es cierto es que Jaime nunca más volvió a dejar a su mamá sola por la noche.